Hello, everybody. Welcome to Almería. I'm Will Graham. Today we're going to study el sostenimiento del pastor. ¿De acuerdo? El sostenimiento del pastor. Estamos en clase 26.10 de la Complutense de Londres, es decir, capítulo 26, párrafo 10. Ya que estamos hablando hoy del sostenimiento del pastor, vamos a recoger una ofrenda especial al acabar esta lección. Podéis ir buscando vuestras tarjetas de débito, etc. Bueno, nos da miedo hablar de estos temas, ¿verdad? Porque hay muchos abusos. Hoy creo que bastante gente en España ve a los evangélicos como ladrones, como estafadores. Y en cierto sentido llevan la razón, porque hay falsos profetas que solamente están interesados en enriquecerse. Pero la Biblia ha hablado sobre este tema y ya que estamos comprometidos con todo el consejo del Señor, ¿verdad? Seguimos el lema de sola escritura, ya que la Biblia no guarda silencio con respecto al sostenimiento económico del pastor, tú y yo también debemos estudiar esta cuestión para tener una visión completa de la enseñanza de la doctrina bíblica. Bueno, hoy vamos a tener, si Dios permite, 3 puntos en esta clase que espero desarrollar. Número 1, la responsabilidad del pastor. ¿Qué debemos buscar en un pastor? Hace falta que sea muy carismático, muy seguido en las redes sociales. Yo qué sé. ¿Qué debemos buscar en un pastor? Número 2, la responsabilidad de la iglesia. Y finalmente, ligado a la cuestión de la responsabilidad de la iglesia, veremos la ley de la naturaleza. ¿Okay? Todo se irá aclarando conforme vayamos aquí ahora avanzando. Bueno, una vez más, clase de hoy, sostenimiento del pastor, 3 puntos, la responsabilidad del pastor, la de la iglesia y la ley de la naturaleza. Un gusto teneros aquí hoy conmigo. Vale, vamos a empezar por punto número 1. Y la confesión dice, vamos a leer líneas 1 al 4 en nuestro libro de texto, que están en la pantalla. Y dice, la confesión de Londres, siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Y luego seguiremos en punto 2 con el resto de la lectura. Así que hay un punto aquí importante. Los pastores están puestos para velar por las almas. Y lo que he subrayado, ahí podéis ver las 2 actividades que tienen que ver con este acto de velar, ¿verdad? Debemos buscar en cada pastor estas actividades. Ok, quito esto y empiezo con la clase. La confesión nos está hablando aquí sobre la labor pastoral. El Señor de la iglesia da dones y llama a pastores, a ancianos, a obispos. Hemos aprendido que son términos intercambiables. El Señor llama a pastores para que velen por las almas de las ovejas de la grey de Dios. Y ahora, ¿cómo desempeña el pastor este noble llamamiento? ¿Cómo puede el pastor cumplir con esta actividad de velar por la congregación? Pues con la Complutense de Londres aquí hay 2 actividades que sí o sí han de formar parte de cualquier ministerio pastoral. Están ahí subrayadas estas actividades. La primera actividad, el ministerio de la palabra, es fundamental. Y número 2, la oración. Así que 2 actividades no negociables en la labor pastoral, el ministerio de la palabra de Dios y la oración. Recientemente hemos visto lo de Hechos capítulo 6, la elección de los 7 diáconos, después su ordenación, ¿os acordáis, verdad? Y también en aquel texto aprendemos que los pastores de la iglesia de Jerusalén tenían esta misma mentalidad. Por supuesto, estaba la responsabilidad de velar por la congregación. ¿Y cómo velan por la congregación, por el bienestar de las ovejas de Cristo? Pues entregándose a estas 2 actividades que están ahí subrayadas en la lectura de la confesión. Es que permitidme compartir con vosotros unos versos de Hechos 6, ¿okay? la lección de los 7 diáconos, y dice la palabra de Dios aquí. No es justo que nosotros, aquí están hablando los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, fijaos en esta parte, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Os dais cuenta? Las mismas dos actividades subrayadas. ¿Cómo velan los apóstoles por la iglesia de Jerusalén? Lo hacen mediante el ministerio de la palabra y la oración. Y esto es lo que encontramos en la Confesión de Londres. Las dos actividades no negociables en el ministerio pastoral son el ministerio de la palabra y la oración. De esta manera, las almas a nivel congregacional son cuidadas y bendecidas. Es que los apóstoles, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, deciden, delegar esta labor de servir a las mesas a los diáconos. Y ahí, por cierto, podemos ver claramente la lección que aprendimos el otro día, que la diferencia entre el pastor y el diácono es que el diácono está dedicado a los asuntos prácticos administrativos de la congregación, donde el pastor está fundamentalmente enfocado en el ministerio de la palabra, el buen gobierno de la congregación. El diácono se preocupa por servir a las mesas, ¿verdad? Preocuparse por las viudas desatendidas en la distribución diaria. Ahí podemos ver claramente esta distinción entre el pastor por un lado y el diácono por el otro. Vale, pues el pastor tiene dos responsabilidades grandes. Para él velar por su iglesia, tiene que tener un compromiso con la palabra y con la oración. Así que en primer lugar vamos a preguntarnos por su relación con la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor cristiano con respecto a la palabra? El pastor y la palabra de Dios. Bueno, en la congregación, porque estamos aquí pensando congregacionalmente, todo cristiano debe leer la Biblia en privado, amén. Pero el pastor, a diferencia del creyente común y corriente que sí lee la Biblia entre semana en su casa, el pastor es llamado a predicar la palabra a la asamblea del Dios viviente. Dios da dones a la iglesia, Dios levanta pastores para que prediquen la palabra de Dios. Hermanos, lo que voy a decir ahora no va a ser bien recibido por algunos en la iglesia de hoy, pero os digo, un pastor que no está predicando fielmente la palabra de Dios está pecando contra su llamamiento pastoral. Es grave lo que ese varón está haciendo. Pablo, cuando se dirige al joven Timoteo, podría haberle dicho 100,000 cosas, ¿no? Pero Pablo le da no es un consejo, no es una sugerencia, es un mandato. Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú, está pensando en el contexto de la congregación a nivel público, yo quiero que tú, Timoteo, te ocupes en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No estamos aquí hablando de lectura privada, yo en mi casa leyendo la Biblia. Sí, todo pastor debe ser un amante de la Biblia, un lector, un estudiante de la Biblia, pero el pastor debe ocuparse públicamente, de la lectura de la palabra de Dios. Y a partir de la lectura de la palabra de Dios, el pastor prosigue a 1, exhortar y 2, enseñar. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la exhortación y la enseñanza? Bueno, la exhortación tiene que ver con el ámbito moral. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, no robes, no mates, no peques contra los hermanos. La enseñanza tiene que ver con doctrina, ¿no? Tenemos que enseñar la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, la salvación por gracia mediante la fe, la necesidad de unirnos a una iglesia local, salvación eterna para los creyentes, condenación eterna para los impíos. Es que la exhortación tiene relación con la vida moral, práctica. La enseñanza es el contenido teológico de la palabra de Dios. Y ya que el pastor está entregado a esta labor, hemos estudiado en otras clases que el requisito que el pastor sí necesita tener, que no está presente en la lista de requisitos del diácono, el pastor tiene que ser apto para enseñar. Es decir, cuando un pastor predica la palabra y tú sales del culto confundido, no has entendido lo que el pastor venía diciendo, es una mala señal. Si tú sales del culto el día domingo entendiendo perfectamente lo que ha dicho el pastor, pues muy bien, glorioso. No quiere decir que estés 100% de acuerdo con él.
Mejor sales un domingo diciendo, bueno, ay, no estoy del todo de acuerdo con el pastor en este segundo punto y lo que ha dicho acerca de Lucas capítulo 15, por decir algo. Puede ser que no estés de acuerdo con el pastor, pero sí que has entendido lo que él cree. Has entendido el mensaje, ¿verdad? Así que el pastor debe ser apto para enseñar. Debe hablar con sencillez de corazón. El pastor no busca impresionar a la gente con palabras largas, filosóficas. No, su meta es ser de utilidad para la iglesia. Es que el pastor tiene que ser apto para enseñar. ¿Y qué es lo que enseña? Enseña la palabra. Lee la palabra en público, como hacemos, ¿no? Domingo tras domingo. Ahora mismo estamos en Hebreos, os abro las escrituras. Los jueves estamos con Apocalipsis. ¿Qué hago? Abro el libro, hermanos. Abro el libro y os predico a partir del libro. Yo no subo al púlpito para hablaros sobre mis sueños, mis visiones, mis proyectos. No, yo subo al púlpito para predicaros la palabra del Señor. Y así debe ser en la vida de cualquier pastor. Y la otra actividad que hemos subrayado es la de la oración. Una vez más estamos aquí pensando en el ámbito público, ¿no? El ámbito congregacional, pero repito que de la misma manera que un pastor debe leer la Biblia en privado, como cualquier otro cristiano, el pastor en privado se supone que el pastor ora, ¿no? Se supone que tiene una vida de oración. Cuando estuve predicando el año pasado no me acuerdo, creo que fue Texas, si no me acuerdo mal, que prediqué en varios sitios de Estados Unidos el año pasado, en uno de los sitios me regalaron un libro escrito por un pastor y él había hecho una encuesta hace unos años y según la encuesta, él decía que el pastor promedio de la zona donde él realizó la encuesta, el pastor promedio ora entre 2 y 3 minutos al día, ¿no? Y te entran ganas de orar al enterarte de eso, ¿no? Si los pastores ni siquiera oran, ¿qué diremos de los propios feligreses? De hecho, me topé con una iglesia también que ellos tienen un culto dominical, un culto una vez a la semana tienen su culto y una vez al mes un culto de oración. Y eso es su vida eclesial. Y digo, yo me marchitaría, yo no podría sobrevivir en un contexto eclesial así, ¿no? Un culto una vez a la semana y luego un culto de oración una vez al mes. Hermano, yo no, hablo por mí, ¿no? Yo no podría sobrevivir en tal, ¿no?, frialdad espiritual. Así que en cuanto a la oración, sí, el pastor debe orar en privado, pero todo cristiano debe orar en privado. Estamos pensando en el deber público del pastor. Y el pastor, entonces, en el culto público, debe dirigir a la iglesia en oración. Imagínate, ¿no? Tú vas a un culto nuestro, entre semana, día jueves. Y este jueves tenemos el culto y el pastor no ora. Qué fuerte, el pastor no. Y 2 jueves, el pastor no ora. Y está su vez en nuestro culto y el pastor no ora. El pastor nunca ora en voz alta. ¿Pero qué pasa con este pastor? O sea, se espera que el pastor dé un buen ejemplo. Se espera que haya iniciativa en el pastor, que él tome las riendas, que él se ponga a orar, a dar un buen ejemplo al resto de la iglesia, ¿no? Y los demás varones también en la iglesia, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Porque hoy lo que hacemos en los cultos es que delegamos la oración pública a las mujeres. Tú vas a cualquier culto evangélico, casi siempre oran solamente las mujeres y es vergonzoso. ¿Qué pasa con los hombres? Debemos levantar la voz. Así que el pastor, públicamente hablando, debe predicar la palabra y debe orar, dirigir a la iglesia en oración. Por supuesto, en privado está orando, intercediendo por los santos, que esto forma parte también de su llamamiento, su labor pastoral. Así que, como hemos venido destacando aquí, la palabra de Dios, el ministerio de la palabra y la oración son 2 actividades indispensables, vitales, cruciales en el ministerio pastoral. Ahí está la responsabilidad del varón de Dios en el púlpito. Ahora, número 2, ¿cuál es el deber o la responsabilidad de la iglesia? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Dame un segundito. No es este. Ahí está. Seguimos con la lectura. ¿Qué dice? Es la responsabilidad de las iglesias a las que los pastores ministran, darles no solamente el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable,
sin tener que enredarse en negocios seculares. Cuando hablamos aquí de un negocio secular, estamos pensando en un trabajo, ¿no? Que un pastor debe estar dedicado a lo que tiene que estar dedicado, ¿no? La iglesia va a sufrir si el pastor está fuera trabajando 40, 50 horas a la semana. El pastor tiene que estar dedicado a lo que está dedicado y también practicar la hospitalidad con los demás. Bien, pues hemos visto en el primer punto que el pastor está puesto por Cristo con el fin de velar por el bienestar de la congregación, y esto implica que, entre otras cosas, el pastor fundamentalmente está comprometido con la palabra de Dios y la oración. Estamos diciendo a nivel público, ¿ok? Por supuesto, a nivel privado, el pastor lee la palabra, el pastor ora, intercede, amén, pero públicamente hablando, enseña la palabra y dirige a su iglesia en oración. Un pastor que no enseña, un pastor que no ora, debería hacer otra cosa, ¿no? No debería estar en el ministerio pastoral. Ahora, ¿qué deber tiene la iglesia para con el pastor? Porque el pastor tiene un deber para con la iglesia, pero la iglesia tiene un deber para con el pastor. Aquí aprendemos que la iglesia le debe dos cosas al pastor. Y esto en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. En primer lugar, el pastor debe recibir respeto de la iglesia. Lo que la Confesión llama aquí el respeto debido. Así que la iglesia le debe al pastor respeto. Respeto. Y por supuesto, todo hombre necesita sentirse respetado. Como enseñamos en nuestros cursos de matrimonio, ¿verdad? La mujer necesita sentirse amada. El varón necesita sentirse respetado. El varón que no se siente respetado se cree un inútil, un cero a la izquierda, un bueno para nada. Así que el hombre necesita, por su constitución, necesita sentirse respetado. Y número dos, hay un deber económico, un deber de provisión. Así que vamos a hablar de estos dos deberes que la iglesia tiene para con sus respectivos pastores. En primer lugar, el tema del respeto. Bueno, respeto hacia los pastores. Estamos en un mundo de mucho pecado, ¿ok? Estamos habituados a ver hoy día a las figuras de autoridad, sí, sujetas a escarnio, vituperio. En las empresas habla mal de los jefes, en los hogares, los hijos, las mujeres hablan mal del padre. En el colegio habla mal del profesor, en la universidad también, y en la iglesia, por supuesto, van a hablar mal del pastor. Y esto pasa en todas las iglesias. La persona que está a cargo dando la cara es la persona más calumniada. Y esto no solamente sucede en la iglesia, sucede en todos los ámbitos. Es importante entender eso, porque cuando uno es pastor y no está muy anclado, ¿no?, en el Señor y no entiende tampoco la naturaleza pecaminosa de la iglesia, pues un pastor que está enfrentando críticas y se entera de chismes que se están sembrando en la iglesia acerca de él, pues tiene ganas de tirar la toalla. De hecho, hay una denominación conservadora en Estados Unidos que forma parte del movimiento luterano. Es el Sínodo de Missouri. Según unas cifras de ellos, yo las vi gracias a Joel Beeke, un 80% de sus pastores se da de baja por los chismes y las críticas en la iglesia, que no pueden soportar la presión y que es feo, ¿verdad? Es muy desagradable. Pero uno cuando entra en el pastorado tiene que estar dispuesto a ser decapitado por amor a Cristo. Y bueno, si nos critican, si nos condenan, ya está, es lo que hay. Nosotros también hemos hablado mal de gente en el pasado y hemos necesitado pedirle perdón a fulano o a vengano. Así que ya está. Tenemos que entender que la iglesia, si bien es cierto, es una institución celestial, también está compuesta de pecadores. Y por tanto, todo pastor. Mira, aunque si nuestro pastor fuese Suger Michelin, si nuestro pastor fuese David Barceló, también estarían criticando a esos pastores, porque es la naturaleza humana, es lo que hay. La culpa siempre es de aquel que está liderando, ¿verdad? Así somos. La culpa siempre es de Moisés. Moisés, matemos a Moisés. La culpa es de él. Es que debemos entonces respetar a nuestros pastores. Y te lo digo porque estamos aquí exponiendo la confesión. No es que yo esté aquí rogándoos, por favor, respetadme, pero os estoy diciendo que para bendecir al pastor, para tener una iglesia más fecunda, para alabar a Dios, sí,
debemos respetar al pastor y también en el día de mañana, digamos que te trasladas a otra ciudad por cuestiones laborales, te ruego por favor que respetes al varón de Dios que hay en esa iglesia. Estos principios te van a servir para el día de mañana también, o digamos, Dios me quita de Almería y viene otro pastor, otros pastores, por favor, respetad estos pastores, no, que nadie me malinterprete diciendo, ay, Will lo dice porque él quiere que le respetemos. No, te estoy exponiendo la Confesión de Londres. Bueno, ya está. Así que el pastor tiene que lidiar con eso y la iglesia le debe mucho respeto. Debemos defender la honra y el buen nombre del pastor. Pero bueno, sabemos que en la iglesia van a surgir críticas, es la naturaleza humana. Las mismas personas que dicen que no, el pastor es demasiado joven, estas mismas personas van a decir que aquel pastor es demasiado viejo, ¿verdad? Hay personas así con un espíritu de amargura y no puedes agradarlos. Es una pérdida de tiempo. No hace falta ni siquiera intentar hacerlo porque siempre les parece mal. De hecho, este problema también existió en la iglesia apostólica. Pablo tuvo que decir a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, quién sabe, habrá tenido entre 25 y 30 años tal vez. Sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Ves? Pablo sabía que Timoteo iba a ser criticado porque ciertas personas en la iglesia de Éfeso iban a decir, no, es demasiado joven. Este 25 añero, 30 añero, ¿qué pinta él enseñándonos a nosotros sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la santidad? Este no sabe nada, es un mocoso, ¿no? A veces, no tristemente, es una tentación que incluso en las congregaciones la gente de edad más avanzada tristemente no tiende a ser siempre la gente más santificada, porque pueden creerse los dueños de la verdad y los dueños de la congregación y por tanto alimentan estas calumnias con el fin de destruir la obra que Dios está haciendo a través de este joven Timoteo que llega a Éfeso. Yo me acuerdo de Al Mohler, muchos de vosotros vais a conocer a Al. Dios le ha levantado, le ha dado un ministerio tremendo a nivel nacional en los Estados Unidos. Él es el presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur. Y cuando le nombraron a él en los 90 como nuevo presidente, él apenas tenía 33 años. Y claro, Al fue fuertemente condenado, ¿no? A nivel nacional por la gente de su propia denominación, todos diciendo es demasiado joven. ¿Qué hace un 33 añero encargándose de la presidencia de uno de los seminarios más grandes del mundo, ¿no? Y Al Mohler respondió a sus críticas diciendo, mira, mi plan es envejecer. Mi meta es hacerme mayor, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Y ahí está Al, ¿no? Tantas décadas de fidelidad y por medio de su ministerio, Dios erradicó todo el progresismo teológico de aquel seminario. De verdad, los echó todos a la calle. Esos ministros progresistas, liberales, Mohler, los sacó todos. Y esto produjo, ¿no? Una gran santificación en el seminario teológico. Es que, hermanos, respetemos a nuestros pastores. Respetemos a Timoteo. El pastor puede ser más joven que nosotros, pero también es digno de nuestro respeto. Y como dice la palabra de Dios también en Hebreos 13:7, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, como este 80% del sínodo de Missouri, ¿no? Antes de darse de baja al ministerio, quejándose, tristes, ¿no? Decaídos, porque no es provechoso para la iglesia. ¿Ves? En la iglesia primitiva, algunos pastores sufrían por causa de feligreses problemáticos. En vez de gozarse en la labor pastoral, pues aquellos pastores se sentían tristes por la falta de respeto, la falta de sumisión. Y hasta el día de hoy sabemos que el pastor es la persona más criticada en cualquier iglesia. Es que si quieres ser un creyente santificado, valora a tu pastor, da gracias a Dios por su vida. Sí, le debes respeto. Sí, a todos los hermanos sí, pero de forma muy especial. Honra a tu pastor, bendice la vida de tu pastor y dale el respeto que les es debido como hombre de Dios. Lamentablemente, muchos ministros en esos días se dan de baja del ministerio precisamente por todas las críticas que reciben
de la iglesia. Así que número 1, le debemos respeto al pastor. Y número 2, le debemos lo que la confesión aquí llama, habla de provisión, que debemos compartir con el pastor todas nuestras cosas buenas según nuestras posibilidades. Pues la cita aquí está sacada directamente de Gálatas 6:6, ahí está en la pantalla. Pablo dice en el Espíritu Santo, el que es enseñado en la palabra, ¿ok? Tú eres un miembro de una iglesia local, tú eres un feligrés, tú recibes instrucción, fin de semana, entre semana, estás recibiendo la palabra, pues entonces tu deber es hacer partícipe de toda cosa buena al que te instruye. ¿Y quién es el que está instruyendo, enseñando en nuestra iglesia local? Pues el pastor está puesto para enseñar la palabra de Dios. Es que más allá de la iglesia local, tú puedes sembrar en otros ministerios, según tu voluntad y según Dios te prospere, pero tu primera responsabilidad para con Dios es tu congregación local. Apartas tu ofrenda para tu iglesia local con el fin de sostener la obra pastoral ahí. Y podemos sostener todo esto en 1 Timoteo 5:17, donde Pablo le dice una vez más al pastor de Éfeso, Timoteo, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, no solamente debes honrar, sino doblemente honrar al pastor fiel, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y ahora sabemos que este honor tiene que ver con una provisión económica. ¿Por qué? Porque el ejemplo que Pablo pone ahora a continuación es financiero, es económico. Estamos hablando de provisión material. Dos citas. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los pastores que se dedican a la labor de la predicación y la enseñanza son dignos de doble honor. Este versículo, dicho sea de paso, así que no es el tema de hoy, pero os lo comento, es posible que en una iglesia haya un pastor con más responsabilidad en la predicación. Él en un mes estaría, hay iglesias, por ejemplo, donde un pastor puede estar predicando 2, 3 domingos del mes, y luego otro domingo, 2 domingos tal vez del mes, predica otro anciano, un par de ancianos. Pero estos pastores que están principalmente dedicados a la enseñanza, con esta autoridad en el púlpito, pues sí, debemos ofrendar con el fin de que sigan adelante con esta labor. Y si el pastor recibe este salario de parte de la iglesia, pues puede dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Pero sin apoyo financiero, ¿qué puede hacer el pastor? Porque él necesita un lugar primeramente para vivir. ¿Dónde va a vivir el pastor si no tiene ingresos, verdad? No puede poner a su familia debajo de un puente. Y además necesita no solamente vivir en un sitio, necesita dar de comer, ¿verdad? Su familia, su esposa, sus hijos, sobre todo si son chiquititos y dependen de él y dependen de lo que él, de sus ganancias. Necesita el pastor pagar facturas, la luz, el agua, la basura. Y si los feligreses entonces de su comunidad suplen sus necesidades, él puede entregarse libremente a la labor pastoral sin sentirse culpable por no dar de comer a su familia. ¿Ves? Dios es sabio. Dios hace las cosas con una hermosura, ¿no? Él es sapientísimo, Él sabe cómo debemos hacer las cosas. Y así como dice la confesión, de esta manera el pastor podrá vivir teniendo una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares y también practicar la hospitalidad con los demás. Y claro, aquí hay mucho sentido común. Se nota que los redactores del documento eran pastores, que no vivían a las nubes, sabían cómo era la vida real. Porque claro, un pastor, si no es capaz de poner pan en la mesa, tendrá que salir de casa y ganarse la vida de otra manera. Pero vamos a pensar, si el pastor está fuera de casa, 40 horas por semana, 50 horas por semana, con el fin de hacer algo noble, proveer para su hogar, que de hecho es un mandamiento bíblico, si un pastor está fuera de casa 40 horas, 50 horas por semana, dime tú, ¿cómo puede este varón entregarse al estudio de la palabra? ¿Cómo puede este varón tener una vida rica, profunda de oración? ¿Cómo va a tener tiempo libre para preparar una predicación?
y llevar un buen plato de comida a su iglesia el día domingo. Y no solamente el día domingo, piensa, el pastor también predica entre semana, ¿cierto? Entonces, te pones en el lugar de un pastor que está fuera de casa, ¿no? La lengua para afuera, reventado el pobre. ¿Cómo tiene tiempo? Y además, no solamente tiene sus deberes laborales, luego tiene que pensar en su familia. Si está casado, necesita atender a su esposa. Y si tiene hijos, ¿qué va a hacer cuando regresa a casa? Ay, no, hijos, lo siento, estoy reventado, tengo que preparar el estudio de oración. Y sus hijos abandonados. Y así tenemos a muchos hijos de pastores resentidos porque su padre no les ha prestado nada de atención. Están toda la vida criticando la iglesia por lo que pasó con su padre. Es que Dios es sabio. ¿Por qué no seguimos el patrón divino? Y es más, un pastor que vive así, cuando por fin llega a sentarse a preparar el estudio, estará agobiado. Estará pensando en 100,000 cosas y estará simplemente deseando sacar la predicación cuanto antes para estar haciendo otras cosas. Pero un varón que está dedicado a la labor pastoral, contando con el apoyo de su iglesia local, pues puede hacer todo en un espíritu confortable, como dice la Confesión ahí de Londres. Una iglesia entonces que no apoya a su pastor acabará sufriendo. Y la iglesia, y encima cuando he salido a otras iglesias a predicar también, animo a las iglesias a sostener a sus pastores. No lo digo simplemente por estar aquí hoy con los hermanos de mi congregación local. Es el deber de la iglesia delante de Dios sostener a sus pastores. Si un pastor no está siendo sostenido, no podrá preparar una palabra sólida y sustanciosa para la iglesia. La iglesia entrará en degeneración. Yo me acuerdo de mi tiempo, ¿no? Cuando enseñaba en la Facultad de Asambleas de Dios, tuve 6 años como profesor, y yo diría que el 80% de los ministros que yo conocía ahí estaban de manera bivocacional en el ministerio. Y hermanos, estaban estos pastores absolutamente agotados. No los veías con gozo en la vida, con una vida rebosante. Estaba mal, ¿no? Intentando combinar un trabajo con un ministerio. Y claro, no puedes dar en el blanco en todas las áreas de tu vida si estás fuera trabajando tantas horas. Así que Dios es sabio. La Escritura también nos dice que cuando sin profecía, el pueblo se desenfrena. Podemos traducir este proverbio, Proverbios 29:18, como si dijese, sin la palabra, la iglesia se desvía. Tristemente es el fruto, ¿no? De una iglesia a veces egoísta que no quiere apoyar por una mentalidad tal vez mundana. Y otro factor también que hemos comentado es el tema de la hospitalidad. Si un pastor tiene sus necesidades suplidas por la iglesia, él puede abrir las puertas de su hogar y recibir a gente, ¿verdad? Y ponerles algo de comer, de beber. Ahora, mire, aquí son es la 1:30 de la tarde. Ahora mismo a las 4 viene aquí una pareja de nuestra iglesia para acabar su curso de membresía. Estarán aquí de las 4 hasta las 6. Van a estar un par de horitas aquí conmigo. Y claro, gracias a la provisión que tengo, en virtud de la obra de la iglesia, las ofrendas de la iglesia, los hermanos pueden venir, los podemos recibir en casa, les podemos ofrecer un té negro, un café, algo de comer, un bocadillo. Bueno, ¿me entendéis, verdad? Es fácil, pero si el pastor no tiene dinero, si el pastor no tiene ingresos, ¿cómo hace para atender a la gente? ¿Qué puede hacer? O sea, hermanos, necesitamos sentido común santificado, ¿verdad? No es vivir en las nubes, es vivir con la sabiduría práctica del Señor y la iglesia sale beneficiado. Y, por ejemplo, ¿no? Otra cosa muy práctica que el pastor puede hacer, si está dedicado 100% a la iglesia, me escribís, ¿no? Un WhatsApp, como bien sabéis. Me escribís vosotros un mensaje de WhatsApp por el chat y yo os contesto dentro de una horita, un par de horas como mucho. ¿Verdad? Porque estoy dedicado a esto. Ahora, si me escribes el día lunes, que el lunes es el día sabático, el día para no estar con el WhatsApp, pues ya sabéis, si me escribís el día lunes, vais al purgatorio. Esto ya os lo he dicho en persona. Pero entendéis, como un pastor, ¿no? Que está fuera de casa, 40, 50 horas por semana trabajando. ¿Cómo atiende? ¿Cómo puede dedicar tiempo a los hermanos? Estará siempre yendo 120, agobiado. Así que todo esto también, Dios es sabio, Dios es bello. Todo es hermoso cuando Dios está involucrado. Y ahora podemos entrar en punto número 3 del estudio de hoy, que es la ley de la naturaleza. ¿Ok?
¿ok? La ley de la naturaleza. Vamos a ver que lo que hemos visto en el segundo punto es una ley de la naturaleza. Y ahora la última lectura de hoy de la confesión está aquí. Acaba párrafo 10 diciendo: además, esto lo demandan la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Bueno, hemos hablado de la responsabilidad del pastor, hemos hablado de la responsabilidad de la congregación, y esta responsabilidad económica de la congregación es una ley de la naturaleza y al mismo tiempo es un mandato expreso de Jesucristo. ¿Okay? Es que vamos a demostrar esto. En primer lugar, la iglesia debe sostener a sus pastores porque es una ley de la naturaleza, y la iglesia debe sostener a los pastores porque es un mandato expreso del Señor Jesús. En primer lugar, es una ley de la naturaleza. Algo ampliamente comentado por los enemigos de la iglesia evangélica en España es que los pastores son ladrones, son estafadores. Y cuando me dicen esto a veces en la evangelización, yo a veces digo amén, es verdad, porque hay quienes son, es verdad que hasta cierto punto no debemos estar a la defensiva. Hay que reconocer que hay algo de verdad en lo que están diciendo. Hay estafadores, hay ladrones que quieren lucrarse, que quieren utilizar a la iglesia como su negocio. Es así, no puedo negarlo, ¿no? Kenneth Copeland, Jesse Duplantis, Benny Hinn, por supuesto, se han hecho multimillonarios por el tema del ministerio. Pero aquí está el punto, y intento que los incrédulos razonen conmigo en esta línea de razonamiento que voy a compartir con vosotros. Todos los incrédulos reconocen la ley de la naturaleza de que hay una justicia laboral. Es decir, el incrédulo, ese incrédulo con el que tú estás hablando ahí en el Parque Nicolás Salmerón, este incrédulo defenderá el derecho de todo trabajador a recibir un ingreso de parte de su empresa a finales del mes. Porque si este mismo incrédulo no recibe el ingreso a final del mes, él denuncia a la empresa. Te das cuenta que puede acusar al pastor por recibir una ofrenda, pero él mismo cree en la justicia laboral, la justicia financiera, y si él recibe su ingreso a final del mes, él denuncia, ¿verdad? Así que te das cuenta que critica al pastor por recibir la ofrenda de la iglesia, pero él mismo no está dispuesto a salir de casa a trabajar gratis. O sea, uno a veces puede razonar con el incrédulo para que vea la inconsistencia de su argumento. ¿Qué ley de la naturaleza usa la Biblia para hablar de esto? Bueno, os puse el texto antes de 1 Timoteo 5, ¿verdad? Del texto 17 y 18, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Es injusto ponerle bozal al buey que trilla porque es lícito que él coma del campo que está él trabajando. Y en este sentido, luego Pablo utiliza la frase, digno es el obrero de su salario. Todos entendemos este principio. Todos lo defendemos. Y si alguien no nos paga, denuncia, ¿verdad? O sea, así, hasta el incrédulo entiende lo que estamos diciendo. No hace falta ser nacido de nuevo para reconocer que lo que estoy diciendo es así. Todos los trabajadores en España están de acuerdo con este principio. Tú pregúntale, ¿quién en España va a trabajar 40, 50 euros por semana con el fin de no recibir nada? Es una tontería, ¿verdad? Ok, la ley de la naturaleza. Pero hay algo infinitamente más importante que la ley de la naturaleza, es el mandato de Cristo, ¿verdad? La ley de la naturaleza, ahí está, y ahora tenemos un mandato expreso de nuestro Señor Jesús. Pues hermanos, hemos visto hoy varios textos de la Biblia, Gálatas 6:6, 1 Timoteo 5, 17 y 18. Aquellos textos fueron inspirados por el Espíritu de Jesús. Y Él inspiró el texto bíblico para que supiéramos que es nuestro deber como congregación sostener a los pastores. Y también hay un texto más que no he citado, donde Pablo resalta que aquel que predica el Evangelio tiene el derecho de vivir del Evangelio. Y de hecho, no habla de un derecho, habla de un mandamiento de parte del Señor, dice Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Está pensando, por supuesto, en los sacerdotes del Antiguo Testamento, que ellos podían comer de las cosas del templo, participar del altar.
lo entendemos. Y ahora Pablo sacó una aplicación para la iglesia neotestamentaria. Así también ordenó. Observad, no es un consejo, no es una sugerencia. El Señor Jesús ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta frase fue declarada por el Señor Jesús, estaba en sus labios. Ahora, esta frase no se encuentra en los evangelios, pero sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no pusieron por escrito todo lo que Jesús había hecho, todo lo que había dicho, y Pablo cita esta tradición oral que estaba por ahí, diciendo que los que anuncian el evangelio según Jesús deben vivir del evangelio. Por tanto, si una persona supuestamente espiritual critica a un pastor por recibir un salario, aquella persona se cree más inteligente y más espiritual que el Señor Jesucristo. De hecho, hubo un varón en nuestra congregación hace unos años que decidió irse de nuestra iglesia porque no estaba de acuerdo con que yo recibiese un salario de parte de la congregación. Ese varón, que se identifica como cristiano, este varón tristemente se cree más inteligente, más espiritual que el Señor Jesús. Cuando Jesús dice a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, nosotros respondemos diciendo amén. Cuando Jesús dice, si crees en mí, tus pecados serán perdonados, decimos amén. Cuando Jesús habla, nosotros nos callamos. Bueno, podemos responder diciéndole amén. Es que en este asunto también está en juego la autoridad del Señor Jesucristo. Cuando una persona se cree más inteligente, más espiritual que Cristo, esta persona está en rebelión. Y puede tener sus argumentos, pero sus argumentos son mundanos porque no se derivan de la obediencia a Cristo. Y tenemos el deber como creyentes de llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Es que, amados, hoy entendamos que el diseño de Dios es perfecto, hermoso. Hablamos del diseño de Dios en el matrimonio, en el hogar, y hoy podemos ver que incluso en el ministerio pastoral, el diseño de Dios es bonito, hermoso, y gracias a Dios podemos ver que en cuanto al consejo de Dios hay pautas muy claras en cuanto al sostenimiento del pastor. Por supuesto, algunos nos criticarán por la enseñanza de hoy, pero da igual. Tenemos que prestar atención a la voz del Señor Jesús, que es la única voz que importa a la luz de la eternidad. Y si una persona decide marcharse de nuestra iglesia por no estar de acuerdo con una orden del Señor Jesús, pues muy bien, que se vaya. No estamos interesados en recibir a gente rebelde, impenitente en la congregación. Queremos que la gente de nuestra iglesia esté sujeta a todo el consejo de Dios, no solamente las partes que sean de su agrado. Amén. Así que gracias a Dios por esta clase. Espero que haya sido útil, fácil de entender. Y bueno, como siempre tenéis las preguntas por debajo en la sección del chat. Abrazos para todos en el amor de Cristo. Bendiciones, hasta luego. Solideo Gloria. Y lo de la ofrenda era una broma. No va a haber ofrenda especial. Hasta luego.